Sean bienvenidos a este espacio en el cual desarrollaremos el tema sobre las guerras de resistencia y de liberación nacional, estrechamente relacionado con el surgimiento de los movimientos para la liberación nacional en América Latina. Comencemos. Es importante que tengamos una idea antes de comenzar nuestro recorrido sobre qué es una guerra de resistencia y qué son los movimientos de liberación. Para ello, les mostramos a continuación unas definiciones. Resistencia por la libertad, avanzar, al tirano hay que derrotar. Hoy el sol amarillo es festivo, en mi lucha por la libertad, defender a mi pueblo querido, hacia el frente sin mirar atrás. Ahora iniciaremos con nuestro recorrido, el cual hemos dividido por regiones: América del Norte, América Central y América del Sur junto al Caribe. Nuestro actor principal en México es Lázaro Cárdenas del Río. Su periodo de gobierno e ideología izquierdista generada en el mismo se le conoce como cardenismo. Fue un periodo próspero para los sectores campesinos al crearse una economía benefactora para ellos. El Movimiento de Liberación Nacional, MLN, surge el 4 de agosto de 1961 por medio de la Asamblea Nacional. Buscaba defender un proyecto de nación inspirado en el nacionalismo revolucionario de tipo cardenista y prioriza los métodos legales y pacíficos. Lo que dio inicio a su actividad fue el hecho de que para los países latinoamericanos lo que impedía su desarrollo era el imperialismo norteamericano, su alianza con la oligarquía y su intervención en la economía y cultura. Se luchaba porque el Estado adoptara políticas y programas para el desarrollo económico a corto y largo plazo, por una política económica democrática y se diera el impulso a la investigación científica, la defensa de la soberanía nacional y a la cooperación internacional. Al final, muchas figuras se retiraron del Movimiento de Liberación Nacional en 1965, sumando la separación del general Lázaro Cárdenas. También podemos mencionar otro movimiento que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que es una organización política inicialmente militar que tenía de inspiración al zapatismo, marxismo y socialismo libertario. Tenía como objetivos derrocar al presidente Carlos Salinas para establecer una democracia participativa. Tenía como principios fundamentales la defensa de derechos individuales y colectivos negados anteriormente a los grupos indígenas, libertad, democracia y justicia en el modelo de gobierno, rebeldías en contra del neoliberalismo. Ahora nos trasladamos a Centroamérica, específicamente a El Salvador. En El Salvador podemos registrar un inicio con las dictaduras militares a partir del periodo de gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, quien prolongó su mandato durante 13 años por medio de elecciones en las cuales él era el único candidato y también a través de decretos legislativos. Por otro lado, tenemos al actor por el cual se inició el movimiento más fuerte de liberación en El Salvador, Agustín Farabundo Martí. Participó en el levantamiento indígena del 22 de enero de 1932, que fue brutalmente reprimido y donde cayó encarcelado junto a Luna y Zapata, y el 1 de febrero fueron fusilados por órdenes de Martínez. Como movimiento podemos mencionar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El FMLN se fortaleció militarmente y condujo la guerra desde el lado de la izquierda. La Guerra Civil en El Salvador.
El 10 de enero de 1981, fuerzas insurgentes del FMLN atacaban simultáneamente diversas guarniciones y poblaciones del país, comenzando así una ofensiva armada en gran escala. La guerra continúa, ambos bandos apoyados por dos enemigos permanentes como lo eran Estados Unidos y la URSS, pero Estados Unidos llega a un momento en el que interviene directamente para que se dé una mesa de diálogo entre ambos bandos. Estas no llegan a un acuerdo hasta la fecha del 16 de enero de 1992. Esta guerra tuvo un saldo que ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos. Nicaragua se destaca como actores a la dinastía de los Somoza, una influyente familia nicaragüense. Miembros de la misma ejercieron la presidencia de este país de América Central y gobernaron en forma dinástica. Su régimen fue derrocado por los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante la Revolución Sandinista. Augusto César Sandino fue un patriota y revolucionario nicaragüense. Fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en la primera mitad del siglo XX. Como movimiento sale a relucir uno de los más importantes de Centroamérica, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, así denominado en honor a César Augusto Sandino. Fue fundado en 1962. Este movimiento lideró la lucha contra la intervención norteamericana en Nicaragua, iniciada en 1912, a raíz del derrocamiento del caudillo liberal nacionalista, el general José Santos Zelaya. El periodo de 1912 a 1934 fueron 22 años de guerra civil casi permanente, con escasos periodos de paz. La presencia de tropas norteamericanas fue interrumpida brevemente por un año entre agosto de 1925, cuando se retiraron los marines, pero el 17 de diciembre de 1926 desembarcaron nuevamente en Puerto Cabezas para intervenir en la guerra civil de 1926 a favor del gobierno conservador. El 21 de febrero de 1934, Sandino fue capturado y fusilado inmediatamente. La lucha no paró hasta que se depuso al gobierno. La ocupación militar estadounidense terminó formalmente el 1 de enero de 1934. El movimiento siguió liderado por Ortega. Ahora nos trasladamos a Sudamérica. Los principales actores en este país son el Estado colombiano, Fuerzas de Seguridad FARC, EP, ELN, paramilitares, narcotráfico, Estados Unidos y el crimen organizado. Entre los movimientos formados destacan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL, y Movimiento 19 de Abril, M19. El conflicto armado interno en Colombia es un periodo en curso de guerra asimétrica, de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde la década de 1960 y que se extiende hasta la actualidad. El conflicto tiene algunos de sus antecedentes y causas históricas en la época de la violencia, enfrentamiento bipartidista de 1928 a 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este conflicto es conocido por sus manifestaciones de violencia y por las graves consecuencias que ha provocado en el desarrollo social y cultural de su población. En años recientes se ha presentado un descenso en la intensidad del conflicto, gracias a la desmovilización de las AUC en 2006 y de las FARC-EP en 2016, a lo que se le suma el declive a la guerrilla del ELN.
En este país resaltan como actores Desi Bautas, quien fue presidente de dicha nación. Ejército Nacional. Combatió en la Guerra Civil de Surinam, comandado por el entonces jefe militar de facto y jefe de Estado, Desi Bautas. Ronnie Brunswick, fundador y líder del movimiento Jungle Command. Jungle Command, o Ejército de Liberación de Surinam, ELS, fue un comando guerrillero de Surinam que luchó en la Guerra Civil del país, fundado para asegurar en Surinam la igualdad de derechos de la minoría étnica cimarrón, descendientes de antiguos esclavos africanos. La Guerra Civil de Surinam. Desi Bautas llega al poder mediante un golpe militar el 25 de febrero de 1980. Disolvió el Parlamento, suprimió la Constitución, declaró el estado de emergencia y asumió posiciones nacionalistas, promoviendo la independencia total de Holanda. Desde el principio, su gobierno fue acusado por la oposición de utilizar métodos represivos. Dado este panorama, a inicios de los años 80, los movimientos opositores se radicalizaron y es ahí cuando surge el ESL en 1986. La guerra comenzó como una disputa personal entre Bautas y Brunswick, un cimarrón que había servido como su guardaespaldas personal anteriormente, pero luego alcanzó dimensiones políticas. Brunswick exigió reformas democráticas, derechos civiles y desarrollo económico para la minoría cimarrona del país. La represión a los cimarrones se intensificó con el pretexto de que apoyaban al SLA, lo que contribuyó a subordinar sus comunidades e integrarlas. Entre 1986 y 1989 se realizaron los mayores ataques por parte del ejército y poblaciones cimarronas. En cuanto a los rebeldes, también respondían con acciones como la captura de la represa de Afobaca y amenazas si el gobierno no negociaba. Se dieron también conversaciones entre ambos y se firmó un alto al fuego, que fue violado en diversas ocasiones. Entre negociaciones y ofrecimientos por parte del gobierno, el 27 de marzo de 1991 se celebran las conversaciones finales, con las cuales se le pone fin efectivamente al conflicto. A partir de aquí, el recorrido cambia un poco de rumbo. Se destacan una serie de dictaduras militares sucedidas en Latinoamérica. En Uruguay sobresale el general Juan María Bordaberry. Pese a que llegó democráticamente a la presidencia uruguaya en 1972, el 27 de junio de 1973 prohibió los partidos políticos, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado controlado por militares, como órgano superior de su gobierno. La falsa capa democrática no disminuyó la crueldad del régimen. En 1976, los militares decidieron destituirlo del cargo de presidente y lo sustituyeron por otro civil, Alberto de Micheli. Se distingue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el cual tiene como principales líderes a Julio Marenales, fundador del movimiento, y como comandantes a Raúl Sendic Antonaccio, Eleuterio Fernández Huidobro, fundador de la organización, José Mujica, etc. El movimiento se crea en la década de 1960. Su nombre rinde homenaje al líder anticolonialista indígena Túpac Amaru, asesinado por los españoles en el siglo XVIII, y que fue transformado en partido político después de la dictadura militar. Por otro lado, en Paraguay se distingue a Alfredo Stroessner, quien rigió los destinos de Paraguay desde 1954 hasta 1989, convirtiéndose en el dictador más duradero de la historia de ese país. Se mantuvo al margen de la opinión pública mundial debido al rol deliberadamente limitado de su régimen. Su habilidad para ejercer el control era igual a la manipulación que hacía a sus simpatizantes. Stroessner basó su régimen en un discurso de exaltación de la identidad paraguaya, reforzado con un duro discurso anticomunista. Fue especialmente violento contra las oposiciones populares. También castigó duramente a las voces críticas dentro del propio partido. Además, arrestó, torturó, desapareció y exilió a muchos disidentes políticos y limitó la libertad de prensa. El movimiento que destaca por sus acciones es el Frente Unido de Liberación Nacional, FULNA. Fue una agrupación guerrillera marxista del Paraguay
que durante el primer lustro de la década de 1960 intentó provocar una insurrección en contra del presidente Alfredo Stroessner. Sus principales líderes fueron el teniente coronel Fabián Saldívar Villagra y el dirigente comunista Oscar Kreig. Estas son algunas de las estrategias aplicadas por el movimiento. El FULNA sobrevivió varios años en Paraguay, reclutando campesinos para luchar por su causa y ejecutando pequeñas acciones de sabotaje. Finalmente, la organización guerrillera fue destruida en 1965. Es importante mencionar otros movimientos que han existido en América del Sur, aclarando que estos no necesariamente han liderado una guerra de liberación nacional en su país como tal. En Brasil, el movimiento Acción de Liberación Nacional, ALN. En Argentina, las Fuerzas Argentinas de Liberación, FAL. En Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Bolivia, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, ELN o Guerrilla de Ñancahuazú. Y por último, en Perú, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. Como actor principal en Cuba se tiene a Fidel Castro, nacido en 1926 y muerto en 2016, quien fue el líder de la Revolución Cubana. Él buscaba el avance del socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias del país y transformaciones económicas y sociales de Cuba, desarrollo en salud, deporte, educación, cultura y ciencia. Uno de los sucesos más distinguidos en ese contexto es la Guerra de Liberación Nacional de Cuba, de 1956 a 1958. Un enfrentamiento entre fuerzas militares constitucionales de Cuba e insurrectas, guiadas por el Movimiento 26 de Julio, M26J. La revolución se origina por la situación precaria que vivía la población cubana desde comienzos del siglo XX, agravándose más por la dictadura impuesta por Fulgencio Batista luego del golpe de Estado militar de marzo de 1952. El conflicto resultó satisfactorio para la población revolucionaria, ya que se pudo derrocar a Batista del poder. Se enjuiciaron a los demás partícipes del gobierno por los delitos cometidos durante el periodo de gobernanza, para finalmente instaurar un nuevo Estado organizado, militar, económica y socialmente con un carácter socialista y popular, como se había planeado desde el inicio de sus revueltas. Como conclusión, podemos ver que luego de este recorrido por toda Latinoamérica, se observa un panorama amplio respecto a las formas de gobierno existentes en la historia de esta región, sus normativas y la manera en que se desarrollaron, y como consecuencia de ello, las ideologías surgidas en los pueblos. Se denota la clara influencia de ideologías europeas contemporáneas y hasta asiáticas, que guiaron el desarrollo de los estados por medio de la aplicación de lineamientos acorde a los principios respectivos de cada corriente política. De igual manera fue lo mismo para las clases gobernadas. Tomaron el ejemplo de muchas ideologías, como por ejemplo la marxista-leninista, la fascista y la maoísta, para la aceptación de los regímenes o bien armarse para los conflictos que en la mayoría de casos tenían como objetivo realizar cambios radicales en la sociedad. Todos estos cambios políticos y sociales tenían gran impacto sobre la sociedad internacional, en la cual algunos países se gestaban bajo principios revolucionarios, tomando el poder de esta manera, o por medio de regímenes opresores para las diferentes clases, eliminando las formas de gobierno preexistentes que beneficiaban o bien repercutían aún más, siendo todo esto un proceso de mejoras, progreso, retrasos y posterior desarrollo diferente en cada país.